Primero, todos estamos peleando por tener la razón. Nadie la tiene, pero aquí todo el mundo está peleando por tener la razón. Y saber lo que no sabe. En vez de resolver el problema. Aquí nadie está apostando por ver cómo tiende puentes para solucionar el problema. Aquí todo el mundo quiere tener la razón. De lo que estás y diciendo entonces eso genera una pérdida de confianza de todos los sectores de la sociedad. Nadie confía en nadie. Una prueba de lo que estás diciendo es el escandalito que ocurrió este fin de semana con las ayudas económicas. Raquel, tú y yo conocemos a las personas. No es que nos han contado, conocemos a las personas que se han ido de vacaciones 5 años a otros países y que estudiar. Desde la época de, yo por lo menos de Mireya Moscoso. No sé de casos de Pérez Valladares porque no he investigado, pero estoy seguro que si escarbo encuentro. Guillermo, ¿qué va a pasar en este país? Bueno, yo llevaba 2 semanas fuera, acabo de llegar y por motivos de fuerza mayor esta vez no estaba trabajando ni nada por el estilo, pero llego y me encuentro que, bueno, llevamos exactamente 1 mes en esto. Y esto no para. Mira, yo quería ver una cosa en un carro con la batería de Suntrax. Hay muchos intereses, muchas agendas en la calle, cosas que no deberían pasar y que pasan. Por ejemplo, tú ves que todo el fin de semana estuvo cerrada la parte principal, la entrada principal de la Universidad de Panamá, por unas barricadas. Sí. Pero no había gente. También estaba vallada la asamblea, pasé por ahí, estaba vallado todo y cerrado arriba en el puente del 3 de noviembre cuando no había nadie ahí. No hay nadie. ¿Quién vaya a eso? El gobierno. Tú no tienes que mandar policías a la universidad. El aseo lo recoges y ya. O sea, pero eso fue caótico que entrara. ¿Cómo un carro patrulla se le ocurre? Bueno, pero es que cuando tú ves al presidente que dice que estamos evitando ¿cómo es que se llama la palabra que usó? Las provocaciones. Pero ¿qué más provocación es meter un carro de policía que las en la Universidad de Panamá en contravía? Aquí hay que evaluar muy claramente de dónde vienen las principales provocaciones. En cualquier otro país provoca una destitución inmediata de alguien. Yo no sé si del pobre muchacho ese que iba manejando, que por cierto, que lo decía bien Sares el otro día, en esas unidades, por cuestión de reglamento, nunca, salvo que sea fuera de servicio o algo así, esos carros van una persona, van 2 siempre. Y reciben órdenes. Sabemos que los policías que manejan esos carros todos reciben. No hacen nada. Nadie con un carro si no recibe una orden. Y que no, ¿cómo va a llevar el carro? No, la policía no funciona así. Y menos una policía militarizada como esta. Entonces, nos echan cuenta. O sea, el problema aquí es que ya no creemos en el gobierno, porque evidentemente nos está cuenteando. No creemos en nadie, Guillermo. La pérdida de confianza en esta sociedad es generalizada. Le decimos al presidente de Costa Rica que estaba equivocado, pero no. Y ese es el mayor de los problemas que tenemos. Hay 2 temas que yo he venido viendo en cuanto a comportamiento de cada uno de nosotros. Primero, todos estamos peleando por tener la razón. Nadie la tiene, pero aquí todo el mundo está peleando por tener la razón. Y saber lo que no sabe. En vez de resolver el problema. Mira. Aquí nadie está apostando por ver cómo tiende puentes para solucionar el problema. Aquí todo el mundo quiere tener la razón. De lo que estás y entonces eso genera una pérdida de confianza de todos los sectores de la sociedad. Nadie confía en nadie. Una prueba de lo que estás diciendo es el escandalito que ocurrió este fin de semana con las ayudas económicas. Raquel, tú y yo conocemos a las personas. No es que nos han contado, conocemos a las personas que se han ido de vacaciones 5 años a otros países y que estudiar. Desde la época de, yo por lo menos de Mireya Moscoso. No sé de casos de Pérez Valladares porque no he investigado, pero estoy seguro que si escarbo encuentro. ¿Me entiendes? O sea, ha sido como una tradición. Lo que pasa, Guillermo, es mandar amigos y familiares al extranjero a pasear durante 5 años. Mandar amigos y familiares probablemente no sea lo más acertado. Pero yo creo que cada caso es sujeto de estudio y de evaluación individualizada. Yo estoy de acuerdo contigo. Porque pero también hay mucha gente que se ha ido a estudiar y que ha regresado y que le da mucho a este país y eso no lo podemos... Pero también ha habido de lo otro. Y no es nuevo. Lo que te quiero decir es que la ciudadanía tiene que comenzar a entender que ahora que descubrió algo que no le gusta, eso pasa por la desidia ciudadana. Si aquí nosotros en los medios de comunicación, ustedes los periodistas se la pasan todos los días ventilando casos de corrupción de toda la vida y la gente en su gran mayoría le ha dado la espalda a esos llamados. Desidia, desinterés,
apatía, más desinterés que otra cosa, y más que tendemos a pensar de, si no me afecta directamente, ¿te acuerdas ¿para qué me voy a meter? del contrato del puerto? Agarra ese contrato para que tú veas y léelo. Ahí sí no tienes que ser abogado para que tú veas cómo nos comieron. Y ni hablar de los contratos leoninos de las distribuidoras eléctricas. Eso es increíble. Hay mucho, Guillermo. Entonces, hay mucho en pero este ¿qué hace la gente? Lo que está pasando en la calle eso lo hace todo el producto en gran medida en una parte, porque es que ahora el tema es que esto ya se dividió en distintos frentes. Pero lo que empezó pasando hace un mes es que la gente se cansó de que le vieran la cara de tonta y de que le contaran mentiras. Ese es el problema. Y la gente, a través de las redes sociales, y ahora tiene el mundo al alcance en un teléfono, la gente se ha dedicado a entender mejor. Pero si la gente pasando. Ahora lo que se está desconecta pasando también, de que ay, ya lo logramos. No. La gente tiene que darse cuenta que no es que es por un tema. Aquí nadie se va a desconectar. Ahora tienes que darte cuenta que todo lo que sucede a tu alrededor te afecta y que tienes que estar pendiente de por qué el agua se pierde en este país. Es que hay generaciones... ¿Por qué se va la luz todo el tiempo? Esas cosas tienen que afectarte. Lo que nos pasa, Guillermo, y es que la gente de nuestra generación y los más mayores que nosotros no han entendido que los más jóvenes piensan distinto, ¿sí? Que los más jóvenes no traducen todo en plata. Yo creo que ya lo dije. O sea, los signos de dólares son importantes para ellos, pero son importantes por un motivo, para tener bienestar. Esta mañana estaba escuchando a Harry del CIEPS y ellos hicieron una encuesta donde el 60 y pico % de la población, 64% creo que era, si no me falla la memoria, te dicen que ellos elegirían el bienestar ecológico antes que el bienestar socioeconómico. Tú tienes que entender que para esta gente joven, ellos vienen con otro diseño mental que no tenemos nosotros. A ellos, aunque las escuelas aquí, aunque la educación la critiquemos todos los días, la fórmula para enseñar ha cambiado. El tema del medio ambiente ya no es lo mismo. Cuando tú y yo estábamos en el colegio, ¿qué nos contaban de eso? ¿A ti te contaron alguna vez que había que reciclar? Bueno, no, pero ellos viven con eso. Un concurso de murales que gané. Y que te decían que era muy bonito. Me acuerdo que poníamos cataratas y poníamos ríos y decíamos que había que cuidarlo, pero entonces te enseñaban nada más. Para que tú veas lo poco que se hablaba, se nos ocurrió, o alguien nos dio una idea, eso fue porque es verdad, alguien nos dio la idea de que pusiéramos unas letras SOS, pero que le pusiéramos algo verde. Entonces, a mí sí se me ocurrió que en vez de ponerle un papel crespón verde, pusiéramos el papel crespón abajo, lo pusiéramos en relieve con unos... con estos foam para lavar platos. Sí, para separarlo. Y a la letra SOS lo que hicimos fue que agarramos periódico y lo cortamos y buscamos puras noticias de ecología. Eso nos tomó como un mes porque nos salían, imagínate, la época de la dictadura. Y logramos poner y entonces le pusimos un plástico. Era un mural chiquitito. Ganamos el premio. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurrió que había noticias ecológicas en el mundo. Yo no las leí. Pero es que no solo hay noticias ecológicas, es que hay convenios internacionales. Hay el Acuerdo de Río +20 que lo sustituyó el Acuerdo de París. Y tú tienes que revisarlos, no importa. El contrato ley está muy bien, pero hay que revisar si estamos cumpliendo. En este caso y en todos los casos, no estoy hablando solo del tema específico. Yo creo que nosotros con esto tenemos que empezar a generar otro tipo de conciencia de qué queremos hacer con los recursos naturales de este país y cómo los queremos preservar y conservar. Por ejemplo, la contaminación visual. Este montón de cables que estamos viendo. Esto es para que ya la gente tuviera tiene cero frente regulación. a la alcaldía. Cero regulación. Acá, tú no sales de aquí hasta que tú no me digas cuándo va a quitar ese poco de cable que hay por yo estaba leyendo el otro día en El País, en España, estaba ya que si aquí llueve allá no escampa porque ya el tema político está muy complicado. Pero yo estaba leyendo el otro día cómo determinados países del sur, lo que llamamos los países del sur, están condenados a convertirse en el depósito de los coches por combustión, de los carros por combustión, porque el primer mundo va hacia lo eléctrico y nosotros aquí ni siquiera lo estamos pensando. O sea, yo no he visto un solo candidato a alcalde, porque eso le corresponde a los gobiernos locales. Yo no he visto un solo candidato a alcalde que diga que va a hacer un estudio para entender cómo va a cumplir
ese pedacito en la ciudad de Panamá, que es lo más urgente y lo más importante. Ahí donde tú estás sentada, estaba sentado yo, y aquí al lado vino el tipo de una empresa china que estaban listos para la posible licitación de todos los buses eléctricos, todos. Los cambiaban todos hace 2 años. Y a mí me prestaron, vinieron con el carro aquí a frente de Radio Ancón, y yo me fui manejando el carro eléctrico hasta el final de la calle 50 y regresé manejando el carro eléctrico como si nada. Están listos, o sea, eso ya es una realidad, no es que va a pasar en el futuro. A ver, las empresas están listas para cambiar, y la política pública no cambia. ¿Por qué? Porque seguimos eligiendo gente que no tiene capacidad, no para hacer, ni siquiera para pensar en esto, porque puede contratar a otro que se lo haga. De gente que lo piense. No. Entonces, nadie está pensando en lo importante. Aquí todo el mundo está pensando en los detalles que no tienen ningún sentido y en lo que le dicen los abogados, que esa es otra película para otro día. Entonces, de verdad, yo te digo una cosa, auditorías ESG, aquí todas las empresas las hacen. ¿Dónde está el gobierno planificando en base a eso? Tú tienes, y luego le van a echar la culpa a las empresas que no están preparadas. Aquí vino el presidente de una de las corporaciones que tienen gasolineras y que despachan combustible, y dijo que en todas sus gasolineras están tratando de poner un cargador de aquí a 2 años, un cargador eléctrico, por lo menos uno en cada gasolinera. Y adivina qué, cuando tú das los planos a las promotoras para los edificios, no les estás exigiendo que pongan conexión eléctrica en todo lo que construyan nuevo, cuando eso se debió haber empezado a exigir hace más de 10 y 15 años. Entonces, ese pequeño detalle, ¿a dónde pretendemos llegar? A mí me da mucha pereza tener que elegir por quién votar, te lo digo sinceramente. Te voy a dar un ejemplo. Porque nadie me está diciendo qué van a hacer con la planificación de país. Este país necesita un giro radical, un rumbo totalmente diferente, sobre todo para que no nos pase lo que le pasó ayer a la Argentina, que no tenían a quién elegir, que los dos eran igual de malos. Y yo no sé si eligieron al menos malo, porque yo todavía tengo que confirmar que no va a ser peor el remedio que la enfermedad. Todavía me queda un trecho para confirmarlo, porque eso no es cualquier cosa. Entonces, aquí, ¿qué nos va a pasar? Fueron a la segunda vuelta con los 2 peores candidatos que había en el ruedo. Eso se llama enojo, desesperación, fastidio, hartazgo, y así vamos aquí. Por eso la gente está ahí afuera, cada uno en su frente, peleando cada uno en sus cosas, que la gente está cansada de que le cuenten mentiras. Ese es todo el problema. Y eso va a cambiar el 5 de mayo. Yo quisiera pensar que va a cambiar. No sé. Yo quisiera pensar que no nos vamos a equivocar. Pero tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Lo veo complicado, sobre todo porque, ya te digo, todavía hay poca conciencia crítica real. O sea, siento de que mucha gente se ha subido una moda que como ha pasado en el pasado, y me pasó a mí, a mi generación. Los que tuvimos en el tema de la lucha contra la dictadura, el final de la dictadura, al final no exigimos educación democrática y nos quedamos contentos con que un buen día alguien dijo, aquí no se da cívica más y no se da relación con y eso de ética y moral, ¿eso para qué sirve? Eso no lo damos. ¿Eso para qué vamos a dar eso? Mira, yo nunca me olvido, Guillermo, en esa línea, cuando yo estaba como en 3er año del colegio, en bachiller, nos trajeron un profesor de protocolo y era comiquísimo, porque nos enseñaba a poner una mesa, dónde iban las copas, dónde iban los cubiertos, cómo tú te sentabas, etcétera, etcétera. Y yo decía, ¿y esta cosa tan ridícula, pues qué me la enseñan en la escuela? Y en ese momento todas pensábamos que era una ridiculez. Pero años más tarde te vienes a dar cuenta de que esas cosas no son ridiculeces. Esas cosas son importantes. Hay temas que están muy bien y la ciencia es muy importante, pero hay otros temas que hay que aprenderlos también, que están relacionados con la educación, con la moral, con la ética, con el respeto ciudadano, el respeto al que tengo al lado. Los pasos de cebra, tú los estás señalando. Nadie respeta un paso de cebra en este país, por nadie Dios. Para, no hay un carro que pare. Y para colmo, el transeúnte tampoco sabe usarlo. O sea, aquí... Los dibujaron gratis y por gusto. Está ahí, la gente se avienta. Están ahí, nadie sabe para qué sirven. Igual que los intermitentes.
Es que es todo. Cuando tú vas a poner la luz para la derecha, te mide como si tú estuvieras loca. Dime, ¿tú quieres reemplazar cosas? Ok. ¿Por qué no enseñas reglas de tránsito a la gente en las escuelas? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pierdes con eso si casi todo el mundo maneja? ¿Cuál es el problema? Pero si cuando tú... Si saberlo no es malo. A ti te tienen que enseñar a cruzar la calle. A ti no te enseñan a cruzar la calle. Oye, pero si yo para ser locutor necesito ir a un curso 7 semanas. Y tener una licencia. Pero para ir a tomar una licencia de un carro, que es un arma en potencia, me puedo presentar después, me hacen 2 preguntas. Leer un par de cositas en un manual, hacer 2 preguntas y llega y te dan tu licencia y vas para la casa. Tú te sabes bien mi currículum. Yo creo que tú eres una de las personas que más lo conoce, porque yo no hablo mucho de mí. Pero tú sabes cuál es el examen más difícil que yo he hecho en mi vida. ¿De doctorado? No. Para sacarme el carnet de conducir en España. Ah, claro, porque allá... El más difícil que yo he hecho en mi vida. Y tengo 3 carreras universitarias, y tengo un montón de cursos y un montón de diplomados, máster y todo lo que tú quieras. El examen más difícil al que yo me he presentado en mi vida ha sido el teórico para aprobar y sacarme el carnet de conducir. Claro, y llevaba 11 años manejando. 11. Fallé una. Tenía derecho a fallar 3. Fallé una. ¿Ok? Y fallé una de mecánica. Por supuesto, nunca me lo estudié y tuve suerte que no me preguntaron más. ¿Okay? Si tú no pasas ese examen, no manejas nunca. Sí, así es. Así de sencillo. Entonces tienes que ir a una autoescuela y te tienes que quedar. Yo lo hice más rápido porque como ya llevaba tiempo manejando y la básica me la sabía, me permitieron ir más rápido. Pero la mayoría de la gente se demora 3 meses para aprobar el teórico. Y después 5 o 6 meses y algunos 1 año para probar el práctico. Aquí hay gente que en su vida ha manejado y cuando trabaja por ejemplo, en una empresa pública, le dicen que, oye, ¿tú manejas? Bueno, yo más o menos. Ah, bueno, coge y llévatelo para tal lado. Sin licencia ni nada. No importa. Nada. Y tú ves choferes sin licencia. Ah, pero si tú aquí dices que hay que ir a hacer eso y tú estableces un procedimiento como el que yo te acabo de contar, aquí cierran la calle y hacen una huelga. Queman, queman de todo. El derecho de los trabajadores. Porque aquí nadie quiere realmente asumir responsabilidad. Aquí nadie quiere ceñirse a las normas. Entonces tú ves, los municipios no hacen... Nadie sabe en qué se gasta las plata. Tú ves las aceras sin... Primero que las aceras no son aceras. Por ejemplo, ¿ves ese poste que está ahí? ¿Qué hace un poste ahí? Ese poste en medio de la vía, en medio del paso. Porque seguro les quedó más fácil ponerlo ahí. ¿Me entiendes? Y yo estoy seguro que como busquemos, nos vamos a encontrar una regulación. ¿Crees que realmente se pusieron a analizar cuál era la mejor alternativa y dónde eso iba a estorbar menos? Ese era el lugar más fácil. A mí siempre me ha gustado uno que está al lado de Tambal, en Villa Porras, que está directamente pegado a la calle. Y la casa que está al lado, la empujaron tanto hacia afuera que está al lado del poste. Así que tú sí o sí te tienes que aventar a la calle, a la Vía Porras en bajada, para poder seguir caminando. Y eso tiene como 30 años así. Y han pasado representantes de corregimiento, alcaldes, a nadie le ha importado. Imagínate si ese tipo de cosas pasan en el centro de la ciudad, al lado de un lugar donde siempre van políticos, al frente de donde uno era dueño del terreno y llegó a ser presidente de la República. Si eso no les importa, imagínate cosas más. Un tipo de la comarca. Por eso, claro, el indio de la comarca sale y dice, ahora voy a cerrar aquí. ¿Tú crees que él está cerrando porque la mina, no sé qué? Está cerrando por millones de cosas que tiene en la cabeza porque sabe que lo han tratado como si fuera de 4ª categoría. Y claro, entonces tú pides y que, pero ¿cómo actúas así? Pero lo más triste, Guillermo, es que yo sigo escuchando los mensajes de los señores que pretenden gobernarnos. Y la mayoría a mí me dan ganas de llorar. Los que salen en redes sociales. ¿No viste a Rómulo que dice que estaba contento con Milei, que él va a ser como Milei? ¿No lo viste? ¿No? ¿Quieres que te lo lea? No, sí lo vi. Entonces, por eso te digo que me dan ganas de llorar. Porque es que, a ver, hablemos un poquito de Milei. Lo mal ha pasado de los derechos de los gays y las lesbianas y todo aquello a que Milei... Hablemos de Milei. Hablemos de parecerse a Milei. O sea, que encima no se parecen... Vamos a la pausa y vamos a hablar de Milei. No se parecen en nada, pero vamos a hablar. Y regresamos aquí en la mañana en Compo Radio Anco. Estoy con Raquel Robleda, con responsabilidad social, aquí en Radio Anco. Rómulo Rux. Esta noche Argentina puede soñar con un futuro mejor.
Felicitaciones al presidente electo Milei por su triunfo. La esperanza regresa para millones de argentinos que quieren vivir mejor. El cambio es imparable y aquí en Panamá muy pronto también viviremos un cambio. Oye, ¿te emocionó el mensaje a ti? Se autoproclama el Milei panameño, porque eso es lo que dice el mensaje. Ricardo Lombana, no concuerdo con todas las ideas de Milei, o sea que hay algunas que no todas. Dice, pero sí con la determinación que lo trajo hasta aquí. Sí es posible sacar a los mismos de siempre, que se financian con los mismos de siempre, hacen las alianzas con los mismos de siempre, para seguir haciendo lo mismo de siempre. Basta ya, se van. Esto se lo hizo la gente de Sobre Ruedas de Fernando Correa. Pues ellos siempre dicen lo mismo de siempre, ¿no? Debe ser. Ay, pero acá, Dios mío. ¿A estos mensajes que tú te refieres? Sí, esos mensajes a mí me dan terror. A mí, de verdad, me hacen entrar en estado de pánico. Yo quiero que entremos, que los oyentes sepan algo. Eso dice... Ricardo Lombana es amigo de nosotros. Pero cuando está equivocado... Tú lo tienes que decir. Hay que decirlo. A ver, es que si tan solo se pusieran a pensar que estamos hablando de un señor, cuando corrió en la primera vuelta Milei, yo no sé si te acuerdas, pero la historia que fue noticia era que hablaba con el perro muerto. Habla con el perro muerto. Y entonces habla con un perro muerto que le dice lo que tiene que hacer como presidente. Digo, si el perro estuviera vivo todavía lo puedo entender, pero alguien que me explique eso cómo funciona. Entonces, yo no sé si estos dos tienen un perrito que les va a contar la historia desde el cielo, pero yo no compro eso. El chiste ayer en los canales de televisión era si hoy había una sesión de Ouija para que Conan le hiciera el gabinete. O sea, eso es lo que hay. A mí una persona así se me para el frente para decirme que quiere ser presidente de la República y yo le pongo una X encima pero automático, o sea, ni siquiera lo voy a escuchar. Como decía Orlando Goncalves. Pero el problema de Argentina va más allá y eso para que nos miremos en ese espejo. ¿Qué pasa, Guillermo? El señor hablaba con el perro muerto y aún así... Massa, que yo no esperaba que pasara, porque mi cábala en Argentina era que iban a pasar a la segunda vuelta Bullrich y Milei, pero eso no fue así. Entonces, ¿qué ha pasado en la segunda parte de esta historia? Que lo que tenían era malo, porque nadie puede negar que Argentina está fatal, está peor que nunca. O sea, podemos hablar de miles de indicadores económicos, pero es un desastre. Entonces vas a elegir al ministro de Economía, que la tiene hecho un desastre para presidente, eso tampoco me lo esperaba. O sea, eso sería contradictorio. Bueno, es como tratar de elegir al vicepresidente de la República del país que lo volviste leña. Exacto. Entonces, ahora... Tienes a Milei, que bueno, era la alternativa y la gente votó por la alternativa y yo no culpo a la gente, no tenían otra salida, esa era la única salida. ¿Qué pasa? Que no estás pensando si iba a ser peor el remedio que la enfermedad, no lo sé, el tiempo nos lo dirá, pero yo te digo, el problema es que se fueron a una segunda vuelta con los dos peores candidatos que había en el ruedo. Eso le pasó a Colombia también y ahí la tienes. Este señor en las próximas elecciones lo van a desbancar, va a ser la derrota histórica más grande de su existencia. Yo todavía no sé si va a terminar. Ahora, ¿qué pasó? Milei también le tiene que dar las gracias a Macri y a Bullrich por haber ganado, porque la derecha se cuadró con él y lo ayudó a ganar. Ahora vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, porque el problema con ese tipo de personajes es que luego se vuelven sordos funcionales y el poder los nubla. Y ellos van a hacer lo que tienen en la cabeza al precio que sea. Entonces, a mí no sé por qué Milei me recuerda tanto a Bolsonaro en Brasil. Pero muchísimo. Bueno, ya se llamaron y Bolsonaro fue invitado a la... Entonces, a mí eso me preocupa porque yo los resultados de Brasil ya los tengo muy claritos de 5 años de Bolsonaro. Entonces, hay gente que me dice, no, es que va a tener un gabinete de lujo. Bueno, pero si hay presidentes que han tenido gabinete de lujo y les ha servido para poco. Digo, Bolsonaro también tenía un buen gabinete y no le sirvió para nada, porque el problema con este tipo de personajes de derecha y de ultraderecha, sobre todo ultraderecha, que no tienen un pensamiento moderado, es que su palabra es la ley. ¿Qué hacía Bolsonaro en Brasil? Gobernaba por decreto, porque él era presidente de la República, y a él no le importaba lo que dijera el órgano judicial, a él no le importaba. Sí, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Lula le va fatal. Pero el problema es que ¿cómo tú arreglas un desastre como el que dejó en 5 años? No lo puedes arreglar tan fácil. Es que Lula no era el tipo para resolver el problema que dejaba en este. Tenía que poner a un moderado que le pidiera a la gente paciencia. Pero no hay moderados en nuestros tiempos. La sociedad no está produciendo líderes moderados. No está produciendo líderes.
Punto. En el momento en que tú te planteas... Porque Bukele no es un moderado. Lo que pasa es que, digamos que tiene más labia. Y es un tipo que sabe manejar su publicidad. Tiene mucha labia y convenció a la juventud. Claro, porque sabe manejar. ¿Por qué? Porque sabe manejar las redes sociales como nadie. Su producto. Él sabe que él es un producto. Sabe que él es un producto. Él se metió en un laboratorio, encontró su fórmula y su fórmula le funciona. ¿Sí? Que puede ser que aquí alguien la encuentre. No lo sé. Puede ser que sí o puede ser que no. Bueno, por ahora ya sabemos quiénes no la han encontrado. Porque después que tú lees esto que puso Rómulo y lo que puso Ricardo Lofmana. Digo, ¿quién quita que de aquí a la elección encuentren el botón y... Para empezar, Guillermo, ahora mismo esos mensajes están fuera de lugar porque el problema es que cada sociedad y cada país es tan diferente y tiene características tan distintas. A mí me llamó un colega un día y me dice, de Argentina, y me dice, Raquel, tú puedes entrar a mi programa de radio y comentar sobre la posible dolarización de Argentina. Digo, hombre, a mí me parece muy aventurado de mi parte ir a hablar de una cosa que en realidad yo no manejo a profundidad. No es que como Panamá está dolarizado, yo pensé que tú sabías, digo, hombre, pero es que es muy diferente la dolarización de Panamá a lo que puede pasar en Argentina para dolarizarla. Entonces, para que tú veas las relaciones que la gente hace. Entonces, tú no puedes agarrar y comparar de esa manera, porque cada uno tiene una condición muy distinta para manejar una moneda. Creo que lo más parecido a un libro sobre el tema que me he encontrado es una tesis en la USMA de una licenciada de RUCS sobre la dolarización en 1904 de Panamá. Y es una tesis de derecho. Por supuesto, pero es que nosotros nacimos dolarizados como país. No es que me dolarizaron mañana por la mañana porque el señor el perro le dijo que había que poner el dólar para resolver los problemas de Argentina. Los procesos de dolarización de Ecuador y El Salvador aún no han dado sus frutos. Sí, es verdad que controlaron la hiperinflación. Oye, Salvador tuvo que recurrir al famoso Bitcoin, que es muy cómico. También. Yo acabo de estar allá, es un fracaso rotundo. Pero la gente cree que es muy pretty andar por la calle pagando con el teléfono. Pero ¿sabes qué implica eso? Que es que no te pago en metálico. Entonces te tengo engañado porque es más fácil que tú pagues con el teléfono, pero tú no controlas tu dinero. Y tampoco te lo controla la fluctuación de la inflación que se genera de ese Bitcoin. O sea, explícame. Además de que cuando tú utilizas estos medios electrónicos, toda tu información va y viene a través de un montón de lugares. Por supuesto que te tienen controlado a través de, me dice alguien el otro día es que Google se va para El Salvador. Digo, obviamente, si hay algo que tiene este señor son plataformas electrónicas y sistemas de apps perfectamente bien diseñados. Tiene banda ancha para supervisar y para vigilar a todo el mundo. Si yo me paro y te entrego $1 a ti, solamente nos enteramos tú y yo. Pero si tú me mandas a mí $1 por el banco, nos entramos tú y yo, el banco, la Cámara de Compensación, la Reserva Federal, la DGI, el Ministerio de Economía y Finanzas, porque tus datos y mis datos están ahí. Sigue el dinero, ¿no? Dicen que los fiscales... La trazabilidad del dinero... La trazabilidad del dinero te dice todo. Entonces, cada vez que tú haces una transacción electrónica tienes esos puntos. Pero claro, cuando tú convences a la gente de que es bueno hacerlo, ya los tienes. Claro. Pero es que tú juegas con la ignorancia. Y la ignorancia es atrevida. Y la verdad es que la mayoría, para muchos temas, no tenemos por qué saber. Entonces yo no puedo pretender que la gente sepa y entienda todo. Pero a mí lo que me da rabia, Guillermo, es que se agarran a la gente de tonta. Porque cuando yo veo ese tipo de cosas, veo señores con mucho poder aprovechándose de gente que no tiene tantas oportunidades. Y lo que deberían estar bien preocupados viendo cómo le generan las oportunidades. Y no lo están haciendo. Lo que están haciendo es generando lo que a ellos les interesa. Entonces, ahí hay un tema y por eso estamos en todos los problemas que estamos en los distintos lugares donde se generan estas protestas. Unas mal manipuladas y otras bien manipuladas. ¿Por qué? Porque la gente está cansada y está harta. ¿Y sabes de qué? Del virus perfecto de la América Latina esta, que es la región más desigual del mundo. Y está harta el virus de la corrupción. ¿Y sabes cuál es el tercer país de América Latina con mayor desigualdad social? El nuestro. Yo no sé, tú que estás viajando recientemente mucho, a mí me da la impresión de que la América Latina va a un proceso de africanización a toda velocidad. O sea, en vez de nosotros
cada vez tratar de ser más europeos, cada vez vamos a ser más africanizados, porque la gente no sabe, pero en África hay ciudades como Panamá, varias, montones. O sea, en estos países que uno dice que son muy pobres, siempre hay una ciudad que más o menos le va bien y el resto es. Y ahora te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Quién explota los recursos minerales en África? Los europeos normalmente y muchas empresas gringas. Extranjeros. Claro. Extranjeros que van allá y que no están pensando en la gente. Pero se hace están pensando en sus propios intereses. Pero se hacen porque finalmente todos estos golpes de Estado que se dan en África son pero otra vez volvemos al punto. El virus que llamamos que era el COVID-19, no, ese no fue el virus es la corrupción. El COVID lo puso en evidencia. África tiene 53 países. 22 son dictaduras o militares o civiles. ¿Para qué tú crees que es eso? Para controlar los recursos económicos, los recursos minerales. Para controlar quién maneja el poder y quién maneja la plata. Y bueno, exacto. Me hago millonario, te pongo mi casa en París, en Francia, un castillo, Guillermo, y los hago pobres a ustedes acá. Tú sabes que yo llevo semanas pensando en cómo podemos empezar a hablar en enero, durante este programa los lunes, sobre el voto informado. Cómo ayudar a la gente a entender cuál es la mejor decisión que puede tomar. Porque yo siento que hay mucho que pensar. Igual que cuando tú vas a contratar a alguien y tú te estudias 3, 4 currículums, los que te parecen mejores, y de ahí tú vas seleccionando y entrevistas a la persona, te contactas con ella, tratas de ver que de la misma forma cada ciudadano debería estar estudiándose la trayectoria profesional de cada uno de los candidatos que hay allá afuera. Lo que pasa es que para hacer eso primero, y por eso es que yo entré, por ejemplo, a organizaciones como el Fórum de Periodistas, lo primero que hay que lograr es la transparencia de la información. ¿Por qué? Porque ya con la transparencia tú puedes comenzar a educar al ciudadano y decirle, hey, ahí están los salarios de los funcionarios públicos, la cantidad de funcionarios públicos, cuántos buses hay circulando, por qué no están circulando una serie de buses que se pagan con mi salario. Cuando tú tienes toda esa información, el ciudadano no tiene excusas para decir, yo no me enteré. Es que la entrevista famosa de este fin de semana. Yo no me enteré de eso porque yo no tengo internet. Pero si tú pones todo, obligas a la gente a que esté pendiente de las cosas, pero también tienes que darle mecanismo para que lo pueda hacer. Si le cuesta, no lo va a poder hacer. Entonces, una de las principales cosas que tiene que hacer Cámara de Comercio, APD, Foro de Periodistas y todos los gremios es, como meta, exigir al próximo gobierno que construya en Panamá un gobierno transparente, donde todo esté a la mano. Ya después que tú tienes las cosas a la mano, hay que enseñarle al ciudadano. Aquí está, brother. Llevamos años repitiendo. Los clubes cívicos hacen miles de campañas. Los gremios empresariales han pedido transparencia. No hay una... Espérate, no... Guillermo, lo que necesita este país es voluntad y voluntad política. Raquel, no hay una ¿cómo que se llama? No hay un debate de la Cámara de Comercio ahora que... Sí, presidencial. No, la primera pregunta, señor, ¿usted cómo va a hacer para que su gobierno sea transparente? Y te van a contar un cuento que nadie se va a creer, porque ninguno tiene ni idea de por dónde va a comenzar. A los 6 meses tú comienzas a presionar. Oye, nos mentiste, al año le haces una huelga nacional. Y vamos de huelga en huelga, porque si no puede sobrevivir este país. Pero es que no hay ninguna otra forma de presionar, porque si no vamos a cruzar para que vuelva a pasar esto. Se necesita buscar al que realmente puede tener la mejor voluntad de cambiar ciertas cosas, porque la realidad es que en 5 años no te da tiempo a cambiarlo todo. La única forma de hacerlo es que tú se lo preguntes y que lo que él te diga sea coherente. Tenga sentido. Pero si no se lo pregunta, si le comienza a preguntar la misma pendejada, ¿usted va a combatir la corrupción? No la va a combatir. ¿Cómo la va a combatir si no tiene con qué? Si el Ministerio Público no tiene herramientas para hacerlo. ¿Cómo la va a combatir? La Corte Suprema de Justicia no tiene las herramientas para hacerlo. No es trabajo del presidente de la República combatir la corrupción. Es trabajo del presidente de la República no ser corrupto. Eso sí es su trabajo. Pero combatir la corrupción, para eso hay un montón de instituciones que tienen que estar en eso todos los días y que no dependen del órgano ejecutivo. No, sí, yo te entiendo perfectamente. Hacer preguntas vacías no tiene sentido. Y perder tiempo en las mismas pendejadas. Entonces, ¿cuántas veces los medios de comunicación entrevistamos acá? Hoy estaba un candidato en televisión.
¿Qué le estaban preguntando? Puras pendejadas. ¿Pero por qué? Porque, bueno, estoy preocupado por el rey. No, brother, tiene que preguntarle cosas, todos los días tiene que verlo y preguntarle las 3, 4 cosas básicas que necesita el país. Yo no entrevisto políticos por lo mismo, porque el día que vengan, le voy a preguntar solo 3 cosas. No le voy a preguntar más nada. Hubo un tiempo en que... ¿Cuáles son las 3 cosas? ¿Sabes qué hacía yo? ¿Cuáles son las 3 cosas que vas a preguntar? Eso es lo que yo quiero saber. Transparencia. Transparencia, ¿qué más? Educación. Ajá. Y el despegue de este país desde el punto de vista empresarial. Porque no solamente es el gran empresario, sino el de abajo. ¿Cómo vas a hacer para que los estudiantes, eso que tú dices que tienen una conciencia ecológica, que son diferentes para generarles el empleo que necesitan? En vez de querer ser empleados, quieran ser empresarios, porque tienen las herramientas para hacerlo. Pero eso no es fácil, eso no es una respuesta de 2 minutos. De que yo les voy a poner el AMPIME. No. AMPIME, eso sirve para algo. Lo que va a servir, es más, hay que cerrarlo. Eso hay que cerrarlo. Ahí sí yo me declaro de ultraderecha. Aquí hay que cerrar un montón de ministerios. El ministerio del pescadito, el ministerio del gusano. Eso hay que cerrarlo. La autoridad de los pececitos. Todas esas cosas hay que cerrarlas. Yo necesito a alguien que me diga cómo va a ser de verdad. Aquí le siguen dando la razón a todo el que quiere tener un bastión. Eso no es, los ministerios y la institucionalidad no está hecha para eso. Porque esas cosas son integrales. Yo soy ingeniero de sistemas. Que nosotros resolvemos la integralidad. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si tú quieres que un sistema funcione, por ejemplo, el pluvial, tiene que resolver el problema de la basura. ¿Por qué? Porque resulta ser que ese cartucho que está ahí, cuando llueve, terminándose por el caño ese que tú ves allá, va al desagüe, tapa el desagüe, va al mar, contamina el agua. Totalmente. O sea, todo es un sistema. Entonces quieres que trabajar cada elemento. ¿Qué hacemos nosotros aquí en Panamá con los políticos? Le preguntamos de que, hey, Blandón, ¿tú copias lo que te digo Rómulo la otra vez? Eso a quién carajo le importa. Eso no sirve para nada. Porque en las campañas ellos viven en base al ataque y el contraataque. Y no dan respuestas. ¿Sabes por qué? Porque no las tienen. No las tienen. Pero obliguemos a que la busquen. Más la vida. ¿Tú quieres ser candidato presidencial? Bueno, trabaja. Averigua cómo vas a hacer para que esos señores que viven ahí en la vía esta, ¿cómo se llama? Avenida, la calle Uruguay. Sí. O sea que eso está lleno de gente indigente. Lamentablemente así. Averigua cómo hacen otros países para resolver ese problema y resuélvelo. Es un tema municipal. Bueno, tú vas a postular a un alcalde, ¿verdad? Sí, bueno, que él tenga una solución. Pero el alcalde estaba preocupado por hacer una playa que no necesitamos. En vez de estar preocupado por lo que tiene que estar preocupado. Yo espero que no se relija porque eso de la playa es una locura. Pero eso fue el que nos propuso el partido político al que pertenece. Es un auténtico disparate. Quitar esos ex-blocks de ahí lo único que va a generar una inundación generalizada en la ciudad. Pero por mucha arena que pongas. Entonces el tema es que aquí no estamos pensando en lo importante. Seguimos pensando en lo que me interesa a mí. Lo que me puede dar visibilidad y lo que me puede poner a mí en la palestra para que yo me cuelgue 3 medallitas. No realmente lo que la ciudad necesita, lo que necesita la gente y qué es lo que yo puedo hacer para dejar un mejor lugar. Pasa con los políticos, pero también pasa con muchos periodistas. Por supuesto que pasa con todo el mundo. Que muchos quieren ser la noticia que todos y no queremos la solución. Tener la razón. Sí, es mucho ego. Aquí todo el mundo quiere ser. Y el problema es que en política y en comunicación hay varios comunes denominadores y uno de ellos es el ego. Y todo el mundo quiere ser famoso, pero nadie quiere trabajar. Entonces te tienes que poner a trabajar. Pero yo te voy a decir una cosa, Guillermo, y antes de que se nos acabe el tiempo. Esto que está pasando ya también está bueno. O sea, la gente necesita ir a trabajar, la gente necesita volver a los colegios. Y realmente ya, o sea, hay que esperar que la Corte se pronuncie. Y la parte de la población que está esperando que la Corte se pronuncie no es la que está cerrando la calle. Eso es una realidad. La que está cerrando la calle es otra, o son otros grupos que responden a otros intereses. Entonces, ya está bueno, porque lo que no puede ser es que aquí se pierda la producción, los tomates. A mí me da dolor lo que está pasando en la Interamericana. Pasó el año pasado también. ¿Sabes cuánto tiempo pasa en la escuela mi sobrino en Alemania? 7 horas diarias. Sí. Pero es que aquí siempre se dijo, Guillermo, y cuando yo trabajé en las comunidades, yo recuerdo haber estudiado esto en varias comunidades de alto riesgo de esta ciudad sobre todo. Y si tú realmente mandaras a los chicos al colegio en doble jornada,
tú resolverías muchísimos problemas que tenemos y muchos indicadores, inclusive de salud. ¿Por qué? Porque tú mandarías a los chicos y les tienes que dar desayuno, almuerzo y merienda. ¿Ok? Los chicos irían al colegio en doble jornada y por la tarde se quedarían jugando deportes o haciendo otras cosas. No estar en su casa solo, porque es que aquí estamos pensando en que la mayoría de la gente tiene alguien con quien dejar a los niños, no es la realidad. Entonces, esos chiquillos se van a la casa en la tarde mientras papá y mamá o los familiares que los cuidan están buscando, allá alguien te lo cuida y alguien aprovecha ese espacio. La banda te lo cuida. Ese espacio hay que aprovecharlo en los colegios. Entonces, tienes un montón de problemas de delincuencia que se te solucionarían, claro, no inmediatamente, porque eso toma tiempo, ¿ok? Y tienes un montón de problemas de desnutrición y de una serie de faltas que las casas no pueden cubrir y las resuelves en el colegio. Y si a mí me dijeran que mis impuestos se destinan a eso, créeme que yo no tendría ningún problema y nadie en este país tendría problema. Pero eso no se está pensando de esa manera. No, estoy pensando en mandarlos el menor tiempo posible para meter otro turno por la tarde para ver si resuelvo todos los problemas de hacinamiento que tengo porque no me caben los chiquillos en el colegio. Porque el chiste es decir un número. Estudiaron 100.000 estudiantes en primer grado. ¿Por qué no estamos creando colegios concertados? El gobierno no tiene por qué cubrir toda la educación. Los países nórdicos lo resolvieron de esa manera. El gobierno subvenciona una parte, los padres de familia asumen otra parte. Obviamente hay un grupo de colegios públicos para gente que no puede pagar el concertado, pero tú estás ayudando a la clase media que eduque a sus hijos en centros que son semiprivados y que están ahí porque son los colegios tradicionales que conocemos de siempre, son los que son concertados en Europa. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? No, porque hay que buscar la partida presupuestaria para construir 100 escuelas que el gobierno no tiene capacidad de administrar. De nada sirve construir 100 escuelas si vas a seguir dando el tipo de educación que das ahora. Y no solo el tipo de educación, es que a la larga se te van a caer, porque tú no las puedes administrar y no las puedes mantener. Si no puedes ni pintarlas. Cada vez que va un presidente a una escuela, huele a pintura. Pero espérate. Es que si tú haces lo de los colegios concertados, entonces tú no puedes pensar en que hay negocio. No hay negocio, claro. ¿Me explico? Entonces, aquí esta es la pescadilla que se muerde la cola y yo no sé qué candidatos presidenciales están pensando en cambiar esa pescadilla. Pero si no lo hacemos pronto, vamos a comenzar a tener olas de migrantes. Primero, ya tenemos estudiantes que se van, porque antes la gente se iba y volvía. Ahora la gente se va y ya no quieren regresar más. Chao, que pasaré por los carnavales por allá, a veces. Es terrible lo que está pasando y ojalá tomemos conciencia desde todos los sectores de la sociedad, todos. La empresa privada también tiene mucho que analizar y mucho que evaluar. Entonces hay que tomar conciencia. Uruguay acaba de aprobar una ley de anticorrupción empresarial, o sea, la están por ratificar. Y eso aquí está años luz de que ni siquiera se empiece a hablar de ello. Pero adivina qué, las grandes transnacionales del mundo han caído producto de esas leyes cuando cometen actos de corrupción. Pero aquí nosotros ni siquiera estamos viendo eso, porque eso no le conviene a un grupo de la sociedad. Entonces, yo creo que lo que tú decías antes, se necesita mucha voluntad, pero se necesita mucha voluntad desde todos los sectores. Desde todos los sectores y también que todo el mundo asuma su rol. Todo el mundo tiene que deponer que la gente asuma su rol. Mira, este tema de la minería, nosotros no deberíamos estar en este tema si la Universidad de Panamá hace años, no ahora, hace años, hubiera abierto, como en muchos otros temas, una discusión en todos los frentes sobre si nosotros queríamos este tipo de industria. Y puede haber un debate, donde hay gente, pero el debate, solo con el debate ya abres un frente de pensamiento. Y así con muchas otras cosas. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Y queremos educación marítima o no? Porque el panameño no tiene vocación de montarse en un barco 6 meses. Lamentablemente es así. Pero es que la educación de los negocios del mar no solamente pasa por montarse en un barco 6 meses. Nosotros, lamentablemente, vivimos del mar y le damos la espalda al mar. Pero Raquel, yo no lo sé. Lo que te quiero decir es que la Universidad de Panamá puede abrir esas discusiones. Ahora hay más universidades. Y no lo hace. ¿Qué hace la Universidad de Panamá? Aquí hay una universidad marítima. No, pero no me quiero empantanar en ese tema. Lo que te quiero decir es que las universidades están llamadas a la discusión, pero no lo hacen. Ahora el rector de la universidad dice que va a una marcha. ¿Quién carajo te dijo que la universidad es para hacer marchas? La universidad es para dar clases, para investigar, para hacer desarrollo.
Sí, lo que pasa, Guillermo, para buscar eso me lo decían y no te quiero contradecir, y tú sabes que yo también, una faceta de mi vida, un tiempo lo dedico a la docencia. Pero hay un tema importante, no podemos olvidar el contexto y el entorno, y no podemos olvidar la historia. Y aquí, este país tiene una tradición histórica de estudiantes levantando la voz y saliendo a las calles por lo que hay que cambiar. De estudiantes, incluso de profesores, pero no institucional. Yo no entiendo por qué la institución perdón. Y no solamente con la Universidad de Panamá. Cuando el nido de águila salía, los directores los dejaban. No, pero esto es con todas las universidades de Panamá. ¿Por qué desconocer tu verdadero rol y comenzar a inventarte otros? Yo pienso que no desconoce su verdadero rol, pero ahora mismo, como todos los grupos, está víctima de una presión muy fuerte. No pretendo defender a nadie, pero creo que hay una presión muy fuerte y es más fácil decir, ok, vamos a hacer una marcha pacífica, que vamos a evitar el problema que se forma todos y los santos días ahí en la universidad, como cierran la calle, y el desorden que se hace. Entonces yo creo que ahora mismo cualquier manifestación de carácter pacífico que permita levantar la voz para que las cosas cambien tiene justificación. Lo que no tiene justificación es el desorden. Mira. Y que sigan rompiendo la propiedad de este país y que sigan evitando que la gente pueda ir a trabajar y pueda ganarse la vida. Mira, te voy a hablar desde donde yo domino más, que es el tema de tecnología. Hace 20 años yo me senté, vi una serie de elementos y Dios me ha dado el don de poder interpretar esos elementos y llegar a una conclusión. Y yo me di cuenta, mira, esto se acabó. En Panamá esto no va a seguir hacia un rumbo de un país que va a tener tecnología o que va a diseñar o que se va a hacer investigación. Aquí no va a pasar. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Y me retiré del área tecnológico. ¿Y qué lo estoy viendo? Yo estoy viendo colegas míos que tenían buenos salarios en ese tiempo y que ganaban muy bien, que han tenido que echar para atrás. O sea, en vez de hacer crecer sus carreras, han tenido que echar para atrás, porque en Panamá no se investiga, no se desarrolla, no se produce, no se hace nada. O sea, desde el punto de vista tecnológico, nosotros somos un depósito que trae cajas y mueve cajas. Bueno, esa discusión, para muestra un botón, Guillermo, todas las grandes tecnológicas se fueron a Costa Rica. ¿Por qué? Porque en Costa Rica sí hubo una discusión. Queremos que esto sea un hub tecnológico. ¿Y qué hicimos? Preparamos a la gente para que recibiera el hub tecnológico. Aquí hemos preparado a la gente para algo. Pero el gobierno no dijo que iba a crear, ¿te acuerdas? Esto va a ser primero la estrella de la educación y luego un hub de tecnología. Yo se lo pregunté a Nito Cortizo mirándolo a los ojos. ¿Desde cuándo vamos a hacer un hub de tecnología si no tenemos el personal para hacerlo? Bla, 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 bla. No dio ni para atrás ni para adelante. Y fui el único pendejo que se lo preguntó. Más nadie. Vinieron con ese cuento del hub. ¿Y en qué quedó? En nada, porque es que, no que la pandemia, no, mentira, es que no hay con qué. No hay con qué. Trae una empresa de la India. Pero yo pienso, Guillermo, Raquel, una empresa de tecnología de la India, dime, oye, te digo españoles. Yo tengo unos amigos españoles que han tratado de montar una cosa de ciberseguridad aquí en Panamá y les ha sido imposible conseguir gente. Pero escucha, yo también tengo una empresa, conocí hace poco a la dueña, que es de recursos humanos. Y el lugar que más le está costando entrar está en varios países de la región. Ha sido Panamá. ¿Por qué? Porque no consiguen la gente. No lo consiguen. No consiguen la gente para trabajar. No hay forma. Tienes que ir a robarte a la gente que está en otras empresas porque la gente nueva no está formada. Imagínate que tú vas a armar un medio de comunicación digital en Panamá, un Infobae desde Panamá. Trata de conseguir periodistas que hablen inglés. ¿Cuántos vas a conseguir? Muy pocos. ¿Ves? Entonces, y se están quejando todos los días que porque los extranjeros les quitan, pero digo, uno tiene que seguir también trabajando para formarse. ¿Por qué es importante saber inglés? Porque resulta ser que agencias como que es el idioma AFP del mundo. Te mandan el pie del video, te lo mandan en inglés y en francés. Y si tú te lo traduces, ya tienes que esperar 24 horas para que te lo manden en español. Y ya la noticia tiene 24 horas, ya no es noticia. Nada más que por eso. Nos tenemos que ir. Eso desde el punto de vista de algo que tú sabes, que es la noticia. Vamos. De la noticia vamos a hablar otro día. Me quedó pendiente, pero recuperaremos ese tema. Recuperaremos el tema periodístico en general en algún momento. Pero yo creo que lo más importante en este momento es que dejaron crecer mi árbol que tanto he conservado. Ya te veo.
No lo cortaste, hay que darte un aplauso. Esa es otra. Aquí Esos cortan infelices todo. venían a cortarlo a cada rato. A cada rato tenía que yo bajar a hacerles escándalo ahí, porque llegaba a la conclusión de que sus cables eran más importantes que el árbol. Bueno, ya no lo cortan porque los cables ya no sirven para empezar, todos estos cables ya no deberían estar ahí guindando, deberían estar soterrados. No, la mayoría soterrados. no sirve. No, los cables están en el ¿Y soterrado. entonces por qué no los quitan? Por eso es que dejaron el árbol crecer, porque ahí no está pasando ya nada. No choca. Te puedes trepar en esos cables. Ese es otro tema, señor alcalde. O sea, estos cables, ¿por qué están ahí guindando? Porque cuesta plata quitarlos y alguien no quiere pagarlo. Entonces están estirándose la pelota para ver quién lo hace. Esas son las cosas. Pero como aquí yo tengo alcalde por gusto, Pedrarias Dávila era un gran alcalde al lado de lo que tenemos. 1519, estás clarito. Nos vamos. Nos vemos la próxima semana. Vamos a la pausa y regresamos.